Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares en Noticia Colombia, con una presidencia cantada en el Senado. Y aunque aún se espera la votación oficial, ya tiene nombre propio. Se trata de Arturo Char, implicado en un mega escándalo de compra de votos en el Caribe, miembro de una poderosa familia aliada al gobierno del presidente Duque. Sobre esa presidencia recaerán tareas fundamentales el próximo año, como seguir con la implementación del acuerdo de paz en medio de una ola de violencia no vista desde hace años, hechos que analizamos. En Noticia de Ecuador, el lawfare contra el correísmo se concreta en 2 hechos. 1, el partido Fuerza Compromiso Social de la Revolución Ciudadana es proscrito por el Consejo Nacional Electoral. 2, un tribunal deja en firme la condena al expresidente Correa por el amañado caso conocido como sobornos. ¿Cuál es el plan de lucha del progresismo ante tal arremetida? Vamos a analizarlo. En Noticias Siria, así salimos de las fronteras de América Latina. Pese a todo pronóstico, el país hizo elecciones legislativas con una amplia participación de electores y aspirantes. En respuesta a este logro político y en medio del escrutinio, Israel lanza misiles hacia Damasco que son repelidos. Nos preguntamos lo siguiente: ¿cómo es hacer unas elecciones en una nación devastada por la guerra que lucha contra el terrorismo permanentemente? Vamos a analizarlo. Es Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Colombia. Arturo Char es el virtual presidente del Senado con el apoyo mayoritario del Congreso. La oposición critica que se deje el órgano en manos de una familia reconocida por liderar un entramado de corrupción en el Caribe del país. Entre tanto, el pueblo es víctima de una masacre. Colombia conmemora este lunes la declaración de su independencia y con ello la instalación anual de una nueva directiva en el Congreso. Previo a la votación, el país sabe que Arturo Char, de Cambio Radical, será electo presidente del Senado, con una votación respaldada por los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal y Unidad. Aunque las sesiones presenciales están paralizadas, varios congresistas opositores acudieron al elíptico. La apuesta era por el senador del partido Alianza Verde, Iván Marulanda. Él mismo denunció en su Twitter que por más de una hora no le fue posible ingresar a la sesión virtual de instalación en el Congreso. En la plenaria, el presidente Iván Duque aseguró en su discurso la existencia de una renta básica que se otorga a familias vulnerables para subsistir durante la pandemia. La oposición replicó, denunciando los problemas de la emergencia económica y social que enfrenta el país. Los excluidos son los que están llevando a cuestas la crisis, incluso poniendo en riesgo su propia vida. Los problemas de miseria, de pobreza y desigualdad que ustedes dicen combatir son estructurales en nuestra sociedad. Salieron a flote en toda su dimensión en tiempo de pandemia. Los congresistas opositores rechazan que un político con el prontuario de Arturo Char conduzca al Senado. El senador enfrenta investigaciones de la Fiscalía y de la Corte Suprema por su presunta participación en la fuga de la excongresista Aida Merlano, acusada de fraude electoral. Arturo hace parte de la Casa Char, grupo político económico que mantiene hegemonía en el departamento del Atlántico y uno de los más poderosos del Caribe. Ese es un cargo político y es inaceptable que el doctor Arturo Char pueda ser presidente del Senado. Puede que lo nombre, pero lo van a tener que nombrar en medio de un gran debate nacional, porque no puede ser que nos atropellen de estas. Entonces, que pueden hacer lo que se les dé la gana. Hay denuncias gravísimas, los cogen con las manos en la masa y entonces aquí no pasa nada y tenemos que tolerarle al doctor Germán Vargas Lleras y al doctor Duque lo que se les dé la gana. La propia excongresista Merlano
En declaraciones desde Venezuela, acusó a las familias Char y Gerlain de organizar su fuga del país por ver sus intereses en peligro. La trama de corrupción involucraría al menos al 50% del Congreso colombiano. Y fui tratando de cambiar esa política y eso fue generando un malestar dentro no solo de la Casa Gerlain, sino también de la Casa Char, que hoy puedo decir que tienen el poder absoluto de la región Caribe, porque se han encargado de comprar a toda la clase política tradicional que mandaba en la región y son los mayores contratistas del Estado y los mayores financiadores de las campañas presidenciales de los últimos años. Podría decirse aproximadamente 20 años hacia acá. Merlano también acusa a Arturo Char de extorsionarla para que no lo involucrara en sus declaraciones ante la justicia colombiana. El hermano de Arturo, exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también es señalado por sobornos. En un audio filtrado, el senador Eduardo Pulgar asegura que le ofreció dinero en 2016 para votar por la entonces candidata a la Procuraduría, María Mercedes López. A mí me echaron ofreció 5.000 millones de barras para que yo me denunciara al procurador general y me fuera a votar con la vieja. 5.000 millones de barras. Y le dije, hermano, no. Y yo me quedé con carril. Organizaciones sociales critican el silencio de esta misma clase política ante el exterminio de líderes sociales y campesinos. Ejemplo de ello es el asesinato de 9 campesinos este fin de semana en una zona rural de Cúcuta, departamento norte de Santander. La masacre habría sido cometida por el grupo paramilitar Los Rastrojos y ocasionó el desplazamiento forzado de más de 100 personas, un escenario habitual en el marco de un conflicto armado sin fin. ¿Y qué pasa esta noche dentro del Congreso, este conocido Salón Elíptico del Senado? Vamos hasta Bogotá con nuestro corresponsal Hernán Tovar. Presidencia cantada decimos. Hernán, ¿cómo van las cosas allí? Muy buenas noches. Tatiana, muy buenas noches para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve en estos momentos a través de las pantallas de Telesur. Pues en estos momentos se hacen las postulaciones por cada uno de los integrantes de los partidos políticos en el Congreso. En el salón, en la plenaria del Senado, solo se encuentran los congresistas de la oposición. El resto de congresistas se encuentran haciendo esta plenaria de forma virtual y asimismo harán las votaciones para elegir el presidente del Senado. Como usted lo decía, una votación y una presidencia cantada de Arturo Char Char-Hut, que tiene y por esto ha recibido bastantes críticas, una muy cercana presencia al poder, toda vez que pues su familia es dueña de un gran emporio de almacenes a nivel nacional, inclusive también tiene acciones y es dueña de un equipo de fútbol en la costa atlántica colombiana, más representativo, el Junior de Barranquilla. Pero también ha recibido críticas, como lo mencionábamos también en el informe, en relación a las declaraciones de Aida Merlano y que derivaron pues en la investigación que está realizando, que está llevando a cabo la Corte Suprema de Justicia en relación a la investigación preliminar en relación a la fuga de presos y corrupción al elector. Pues también se le critica porque a partir de esta, digamos, posición que tiene o que tendría, pues debe varios favores políticos, además congresistas que han sido ayudados también por la Casa Char en relación a sus postulaciones para el Congreso de la República. También aseguran algunos, digamos, de sus compañeros en el Congreso que tienen muy poca ascendencia en el Congreso de la República. En el periodo 2014-2018 fue el que más excusas médicas presentó. Por ejemplo, de pronto un asunto de poca importancia, pero que para un senador de la República esto representa pues una cantidad de trabajo en el Congreso que se hace ver. Pero también si se llega a nombrar como aparentemente va a ser el presidente del Senado, pues tiene a su cargo en esa presidencia la revisión de decretos tan importantes como el decreto de emergencia económica declarado por el gobierno de Duque, o la renta básica, o la reforma laboral y pensional,
que según los analistas tienden o tendrían a favorecer al gobierno del presidente Duque. Así que es bastante cuestionable, bastante criticable esta presidencia. Algunos senadores se deberían, según los analistas, declarar impedidos para esta votación, ya que han recibido de alguna forma favores por parte de la familia Char. Así que bastante expectativa hay en relación a esta votación cantada que se va a realizar en pocos minutos, Tatiana, en la plenaria virtual en el Senado de la República. Tatiana. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Precisamente tenemos imágenes en vivo esta noche de lo que sucede allí en el Congreso de la República. Previamente teníamos, de nuevo aparece allí el congresista por el Valle del Cauca, Wilson Arias, del Partido Polo Democrático y es miembro de la coalición de oposición del gobierno. Hernán, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos también a Bogotá con el análisis. Nos acompaña para ello David Flores, es analista político, integrante del movimiento Marcha Patriótica. David, muy buenas noches, ¿cómo está? David, buenas noches, ¿me escucha? No tenemos la comunicación con nuestro invitado, reiteramos, desde Bogotá nos acompaña David Flores. Hola David, ahora sí lo escucho, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches para ti y para todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento. Muchísimas gracias. Todo esto que le voy a preguntar, David, sin duda será en clave latinoamericana para que quienes nos ven fuera de Colombia comprendan cómo es que hay una presidencia del Senado, un cargo importante en el país, teniendo en cuenta que a través del legislativo se requieren hacer tal nivel de ejercicios democráticos en el país que en este momento además están cooptados por los decretos del presidente. Pero ¿cómo se llega a esta situación en donde hay ya prácticamente un elegido sin haber votado? Porque las cuentas matemáticas dan que Arturo Char será el nuevo presidente del Senado y por un año. Por supuesto, esto es la expresión más clara de que buena parte de la política en Colombia y especialmente la política electoral funciona a partir de dinámicas, en primer lugar, clientelares, y entre una relación muy grande entre la mafia y la corrupción. Esto indica que buena parte de los senadores y de los representantes a la Cámara pues están absolutamente comprometidos con la familia Char, porque han financiado sus campañas, porque han hecho acuerdos políticos en lo local y porque, no olvidemos, el hermano de Arturo Char, quien viene de ser gobernador del Atlántico, es quizás uno de los posibles candidatos a la presidencia de la República en el 2022. Entonces lo que estamos viendo es un Congreso, en su mayoría, porque hay honrosas excepciones, que está conformado por hombres y mujeres que no les importa nombrar en la presidencia a una persona claramente cuestionada por sus vínculos con la corrupción, con la compra de votos, que no ha presentado mayor actividad legislativa en su paso por el Congreso, que como lo ha dicho acá, no asiste casi a las sesiones, y que da cuenta claramente de que no importa la opinión pública, sino importa es el dinero que se ha puesto, mucho de ello proveniente de la corrupción, del robo del Estado, y por supuesto pues los acuerdos políticos de cara al 2022. David, ¿y qué pasa con las investigaciones? Una que recordamos todos, las denuncias específicas, detalladas que hizo la excongresista Aida Merlano desde aquí, desde Caracas, cuando primero presentó ante la justicia venezolana todos sus descargos de por qué estaba aquí, denunciando específicamente a Arturo Char, y después en las entrevistas que daba a los periodistas colombianos. Uno de los rasgos de Colombia es la impunidad estructural. Lastimosamente, si lo miramos en clave latinoamericana, en la mayoría de países hubo condenas contra presidentes, expresidentes, congresistas, altos funcionarios del Estado por el caso de Brecht. No es el caso en Colombia. En Colombia no ha sido juzgado un solo funcionario de alto rango, ni ministros, ni presidentes, y mucho menos senadores. Y recordemos que buena parte de este escándalo de Arturo Char y de Aida Merlano también está relacionado con el número muy, muy grande de dinero que recibieron por parte de Odebrecht, este clan político en la costa, y toda la corrupción que hicieron a partir de unas grandes obras de infraestructura, de las cuales pues desfalcaron al patrimonio del Estado. Entonces, lastimosamente, uno de los rasgos estructurales en Colombia es la impunidad, las investigaciones no avanzan, no hay condenas, y en buena medida también porque parte del sistema judicial colombiano ha sido corroído por la mafia y la corrupción. Recordemos que hoy el fiscal general de la Nación, quien si bien no es el competente para investigar a Arturo Char, sí es el competente para investigar
todas las dinámicas de Odebrecht. El fiscal general de la Nación es uno de los mejores amigos del presidente Iván Duque y prácticamente ha puesto este órgano tan importante en función de la impunidad y de hacerle favores a su mejor amigo, el presidente de la República, y a sus aliados políticos, entre ellos el clan Char de la costa atlántica colombiana. Nos has planteado varios asuntos, varias aristas, todo en términos de clanes mafiosos y de acciones ilegales. Una con la corrupción y la compra de votos en esta zona del Atlántico donde los Char tienen tal nivel de influencia. Pero así es como funciona, así es como ha funcionado siempre. Uno también se pregunta cómo es que no hay tal nivel de alerta ante una situación de esas. Es compra de votos de una manera sistemática. Estamos ante el fraude estructural, no solamente frente a la compra de votos. En Colombia se ha comprobado, hay sentencias del Consejo de Estado que han dado cuenta de que el software mediante el cual se cuentan los votos en Colombia ha sido modificado. Recordemos que el software en Colombia mediante el cual se cuentan los votos no es un software que le pertenezca al país, es un software privado. La oposición ha exigido en muchas ocasiones que se le permita acceder como a las copias de seguridad de este software y no ha sido posible. En segundo lugar, también hay dinámicas de fraude ya no en la compra de software, sino en el conteo de votos manuales. Es decir, aquí se conocen hasta 15, 20 prácticas puntuales de cómo manipular las elecciones y, por supuesto, uno muy importante es la compra de votos, que se hace en todo el país, pero que es especialmente evidente y muy reconocido en la costa atlántica colombiana. Pues recordemos que en pleno día de la elección, Aida Merlano es detenida en la sede, o más bien en su sede de campaña, entra la policía y encuentra millones y millones de pesos. Esto sucede en la sede de ella, pero puede suceder en la sede de cualquiera de los partidos políticos tradicionales en el país, entre ellos el clan Char. Recordemos que uno de los senadores que estuvo más tiempo en el Senado de la República, un conocido militante del Partido Conservador, aliado del clan Char, lo reconoce públicamente, que buena parte de la política electoral colombiana se hace a partir de darle incentivos monetarios, es decir, compra de votos a la gente para que vote. Y esto es tradicional y entonces parece que no despierta ningún nivel de alerta ni de alarma, salvo en algunos momentos de tiempos electorales, David. Lo otro es cómo funcionan además todos estos clanes que se van volviendo cada vez más poderosos. Se nos hablabas además de obras de infraestructura. Entonces, entregan fuertes campañas de dinero, no importa a qué candidato, que tienen la idea de que va a ganar, luego se retribuye entonces a través de obras de infraestructura en las regiones de influencia. Así es como también ha funcionado en este caso con el clan Char. Yo le agregaría más cosas. Estos clanes funcionan primero, en muchos casos, con alianzas con grupos armados ilegales. Es decir, no es solamente proselitismo político o compra de votos. No, aquí hay una alianza con grupos armados ilegales, donde esos grupos armados ilegales financian esas campañas, pero también donde constriñen electoralmente a los ciudadanos, pero también donde amenazan e intimidan a contradictores políticos de estos clanes. Ese es un primer elemento muy importante. Es necesario que América Latina sepa que en Colombia existe un caso llamado la parapolítica, donde se ha condenado un número importante de senadores y representantes a la Cámara por tener ese tipo de alianzas. Y ahora son sus hermanos y sus hijos o sus esposas los que lo reemplazan en el Senado o en la Cámara de Representantes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como tú lo dices, hay una serie de grandes contratistas nacionales, regionales e internacionales, como es el caso de Odebrecht, que financian a estos clanes políticos, y una vez estos clanes políticos llegan a sus cargos con la contratación estatal, pues terminan devolviendo con creces los dineros con los cuales financian la campaña. Y en tercer lugar, yo diría que hay un elemento muy importante para entender el funcionamiento de estos clanes, es que a ellos no les importan los partidos políticos. Tú fácilmente puedes encontrar miembros de un clan en el Partido Conservador, en el Partido Liberal, en Cambio Radical. Ellos se mezclan en el conjunto de partidos políticos a partir de la financiación. Y por supuesto, aquí no hay ideologías, no hay proyectos de país. Aquí lo que hay fundamentalmente son microempresas o grandes empresas electorales, muchas de ellas funcionadas fundamentalmente por familias, casi que como si estuviéramos en una suerte de aristocracia. En Colombia tú hablas de la familia Char, de la familia Génico, que ha sido condenada ya varias veces por paramilitarismo, de los López, es decir, tú conoces
quiénes son las familias que durante años se han heredado el poder de forma ilegal e ilegítima en buena parte de las regiones del país. Y entonces vemos que el que precisamente está en la parte baja de la pantalla, en esta imagen que tenemos de archivo, el senador Arturo Char, está en este momento postulado y tiene todos los votos. Veremos lo que sucede al final de esta jornada para ser el presidente del Senado. Y entonces eso es lo que le espera al país, porque aquí queda la expectativa de las necesidades, por ejemplo, de la implementación en términos legislativos, de reformas o de proyectos de ley de los acuerdos de paz. Total, este Congreso se va a enfrentar a grandes retos. El primero de ellos es la pandemia. Colombia vive a causa de la pandemia. El día de hoy seguimos estando en récord de contagios a nivel mundial, en récord de muertes diarios, en una tasa de contagio absolutamente elevada, y este Congreso pues no ha hecho absolutamente nada por sus mayorías, insisto en esta necesaria especificidad. La legislatura anterior, la que acaba de concluir, les pongo un ejemplo que es muy grave. El Congreso de la República no aprobó ni una sola ley para enfrentar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas que está viviendo Colombia por el COVID-19. No modificó ni uno de los más de 160 decretos ley que sacó el presidente Iván Duque. No discutió a profundidad el informe que Iván Duque formalmente le presentó al Congreso. Entonces vamos a tener un presidente del Congreso que va a favorecer de nuevo al hiperpresidencialismo, casi a una afectación muy grave del Estado Social de Derecho en cabeza de Iván Duque, que está feliz gobernando por decreto, feriando el patrimonio público, dándole el dinero a los bancos, restringiendo las libertades y los derechos democráticos. Y por supuesto el segundo reto, que es vital y que está de la mano con lo que decía, es la implementación del acuerdo de paz. Recordemos que Cambio Radical, en sus dos vertientes, en la vertiente de los Char como en la vertiente de Vargas Lleras, pues han estado muy alejados del acuerdo de paz, y yo diría que han estado en contra realmente del acuerdo de paz. Entonces, y esto es muy grave porque estamos en un aumento exponencial del asesinato de los líderes sociales en Colombia, del asesinato de los excombatientes e integrantes del partido FARC, del desplazamiento forzado y masivo que están sufriendo las comunidades rurales en este momento, y por supuesto pues de la defraudación de un compromiso de Estado que significa el acuerdo de paz. Entonces, pues estamos ante un desbalance muy grande de lo que se conoce como el balance de pesos y contrapesos, y por supuesto estamos ante un ataque directo contra el acuerdo de paz y contra su implementación. Ese es el escenario actual de Colombia. En el marco de esta coyuntura, ya prácticamente todo está cantado. El presidente, como lo decíamos en la parte baja de la pantalla del Senado, pues a la medida precisamente de toda esa clase política tradicional, y detrás de ellos todo esto. Muchísimas gracias, David, por ayudarnos a entenderlo. Muy buenas noches. Buenas noches para ti y para todas las personas que nos ven en este momento. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia de Ecuador, el lawfare contra el correísmo se concreta en dos hechos. Uno, el Partido Fuerza Compromiso Social de la Revolución Ciudadana es proscrito por el Consejo Nacional Electoral. Dos, un tribunal deja en firme la condena al expresidente Correa por el amañado caso conocido como sobornos. ¿Cuál es el plan de lucha del progresismo en este país ante tal arremetida? Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador, en medio de la crisis política, económica y sanitaria, se recrudece la persecución política y judicial contra la oposición, un sector al que el gobierno está cerrando las vías democráticas para disputar el poder. La Fiscalía General confirmó este lunes la condena en segunda instancia al expresidente Rafael Correa
por supuestamente haber cometido actos de soborno mientras ejercía la presidencia, delito tipificado como cohecho agravado, medida que penaliza al dirigente político a 8 años de prisión y 25 años de inhabilitación política. Correa, quien reside legalmente en Europa desde 2017, expresó a través de las redes sociales su desacuerdo con la sentencia y ante la acusación de algunos medios ultraconservadores que lo calificaron como exiliado, acotó: "No mientan, yo no estoy exiliado en Bélgica, mi familia es binacional y vine aquí sin siquiera una infracción de tránsito. Vivo bajo jurisdicción del Estado belga, el cual ha rechazado esta brutal persecución política. Estudien caso y me avisan". La persecución al experimentado dirigente, quien ha sido uno de los rostros más visibles de la oposición al gobierno de Lenín Moreno, se suma a la decisión del registro electoral que proscribió al partido Movimiento Fuerza Compromiso Social, organización política que agrupaba a los simpatizantes del correísmo. Al respecto, el ex canciller Guillaume Melón comentó: "Hoy, el partido de la mayor fuerza política del Ecuador fue suspendido del registro electoral para que no pueda participar libre y democráticamente en las elecciones del 2021. Ecuador vive una espiral autoritaria sin fin, sepultan democracia y Estado de Derecho". El gobierno de Lenín Moreno, quien llegó a la presidencia en 2017, gracias al discurso y el saldo político edificado por Rafael Correa, se distanció totalmente de las políticas e ideas de su predecesor, viraje que se ha traducido en una férrea persecución política en contra de dirigentes que manifestaron su lealtad hacia el expresidente, cuyo caso más visible es el del ex vicepresidente Jorge Glass, quien se encuentra en prisión desde diciembre de 2017. La implementación del llamado lawfare o guerra judicial ha sido uno de los métodos predilectos impulsado desde sectores conservadores que han alcanzado el poder en América Latina en los últimos años, reconocidos dirigentes como Dilma Rousseff, Evo Morales, Álvaro García Linera, Cristina Fernández y los mencionados Jorge Glass y Rafael Correa han sido asediados por vías judiciales con el objetivo de aislarlos de la actividad política, acciones que se han combinado a la ilegalización e intentos de proscripción de organizaciones políticas como el Movimiento Compromiso Social en Ecuador o el Movimiento al Socialismo en Bolivia, dos de los movimientos políticos más grandes de la región. Vamos ahora hasta Quito con nuestra corresponsal Denise Herrera y más detalles. Denise, estas noticias, ¿cómo son recibidas por el espectro político, por la sociedad, por los movimientos sociales, por los movimientos indígenas? Parecía algo que se venía adelantando, que se venía filtrando, pero bueno, hoy lo que ha sucedido es que se ha confirmado. Muy buenas noches. Hola Tatiana, qué gusto a ti, a toda la audiencia de Telesur. Así es, como bien resumió el previo informe y como tú lo has mencionado, es algo que ya se venía alertando desde la bancada de la Revolución Ciudadana y es algo que se ha venido denunciando durante toda la gestión del presidente Lenín Moreno frente a la persecución que no solo vive el propio expresidente Rafael Correa, sino también diferentes miembros de la Revolución Ciudadana. En ese sentido, en una de las derecho a la defensa ha sido solicitada la apelación por los involucrados en el caso Sobornos 2012-2016, así nombrado por la fiscal general del Estado a este caso, por lo cual el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ha resuelto negar esta apelación, ratificando así nuevamente el delito de cohecho en contra del expresidente Rafael Correa y también el ex vicepresidente Jorge Glass de cohecho agravado. Pero algo que llamaba la atención, Tati, y es algo que se ha venido inclusive narrando desde el inicio de este caso Sobornos, que forma parte del lawfare, que es bien conocido en la región contra diferentes dirigentes progresistas. En ese sentido, el expresidente Rafael Correa
indicaba justamente frente a esta intención de alejarlos de esta orden que viene desde la presidencia de la República, la presión que inclusive se ve ahora evidenciado en la eliminación de Fuerza Compromiso Social con el último informe emitido con el Consejo Nacional Electoral, donde toma medidas cautelares y otorga 10 días a los diferentes movimientos políticos. Son 4 en realidad, los cuales tendrán que argumentar su situación legal. En un inicio, el Consejo Nacional Electoral había rechazado el informe de Contraloría, indicando que no tendría la potestad de un contralor, aún más subrogante, de dar estas indicaciones en las próximas elecciones. Sin embargo, hemos visto ahora una contradicción del CNE, donde dice que acepta estas observaciones en relación a la situación jurídica de los 4 movimientos políticos, pero además también ordena la suspensión política hasta que esta situación se arregle. Y es algo que ya ha venido inclusive Rafael Correa en relación al tema del caso sobornos. Rafael Correa decía que por si acaso, le recuerdo la sentencia, al menos en la parte en que se refiere a mi culpable por influjo psíquico, es un término que inclusive no se estipula en la jurisdicción ecuatoriana, pero además como prueba madre, los 6.000 del préstamo. Esto ya es parte de una de las páginas más oscuras de la historia de la patria. Recordemos que se le acusa de haber recibido a Rafael Correa un depósito de $6.000 que no habría sido justificado. Sin embargo, se pudo detallar la defensa de Rafael Correa, lo especificó que se trataba de un fondo solidario que tenían de la presidencia, que inclusive habría los cheques donde él hacía el pago completo de este préstamo. Sin embargo, vemos aquí 2 hechos puntuales, 2 días seguidos además, donde se evidencia por sí solo los hechos, que es una persecución y que es un intento sin duda de alejarlo al expresidente Rafael Correa de las próximas elecciones del 2021. Hechos que analizamos de inmediato. Denise, gracias. Buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Virgilio Hernández, exasambleísta nacional, vinculado al movimiento de la Revolución Ciudadana del expresidente Correa. Nos acompaña también desde Quito. Virgilio, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un gusto poder comunicarme con ustedes, con la región y el mundo, para poder hablar de estos casos que ya realmente son insólitos aquí en el Ecuador. Lo que vivimos aquí en este país es un lawfare recargado, como yo llamo, que va mucho más allá de lo que incluso se pudo vivir en Brasil o de lo que se pudo vivir en Argentina. Aquí en el Ecuador se experimentó lo que luego se aplicó en Bolivia, y con seguridad ahora también ese lawfare recargado que ya se vivió en Bolivia, seguramente lo tenemos como una amenaza permanente para las elecciones del 2021. Y yo diría, como las élites, como esto es un plan regional, aprenden, lo que estamos viviendo ahora es precisamente la anticipación de un fraude, y que ese fraude se realice antes que se realicen las elecciones, antes que se desarrollen las elecciones. Como ellos miraron, como aprendieron de que un fraude luego de las elecciones puede generar conmoción social, lo que están haciendo ahora es proscribiendo a Rafael Correa con una sentencia absolutamente descabellada, sin ningún fundamento jurídico, como ustedes ya bien señalaron. Hablan y lo involucran de un caso de sobornos en el que hay millones, y sin embargo la prueba que tienen es básicamente un préstamo de $6.000 que él hizo a un fondo de la presidencia y que pagó hasta el último centavo. Y como no tienen pruebas, tienen que inventarse lo de influjo psíquico. Es muy claro. Aquí hay mucha claridad respecto de los objetivos. Vivimos una operación de Estado. Esta operación de Estado consiste en que la Corte Nacional de Justicia, evidentemente también la Fiscalía, proscriban a Rafael Correa, establezcan sentencia ejecutoriada antes de que se pueda realizar la inscripción de candidatos para impedirle que se candidatice, y al mismo tiempo el Contralor General del Estado, que no tiene absolutamente nada que ver, ejerce presión sobre los órganos electorales, y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral ha cedido a esa presión inconstitucional, ilegal, inmoral, y ha suspendido el día de ayer al movimiento Fuerza Compromiso Social, movimiento que existía desde el año 2016, que no tenía nada que ver con nosotros, que participó en las elecciones del 2017,
que participó en las elecciones del 2018, incluso apoyando la campaña por el sí en la consulta popular. Y solo cuando realiza alianza con nosotros en el año 2019, solo en ese momento empiezan las preocupaciones por cómo se constituyó el movimiento antes del 2016 y ahora el Consejo Nacional Electoral ha cedido a estas presiones ilegales, inconstitucionales del Contralor y nos ha suspendido y obviamente ha planteado que nosotros presentemos los descargos cuando ya el propio Consejo Nacional Electoral había señalado que no solo que nosotros cumplimos con la ley para existir, sino que somos la primera fuerza política del país según las elecciones del 2019, aunque por estas condiciones de persecución y de proscripción, nosotros en el 2019 solo pudimos participar en la mitad de provincias y en una cuarta parte de los cantones. Y sin embargo somos la primera fuerza política. Y a esa primera fuerza política ayer la suspenden y el día de hoy confirman la sentencia del caso Sobornos, que aquí en el Ecuador llamamos bochornos, porque realmente es un ridículo, es un absurdo jurídico esta sentencia, y con ello buscan, por un lado, proscribir a Rafael Correa de la participación y por otro, también eliminarnos del registro electoral, con lo cual también intentan impedir nuestra participación en las próximas elecciones del 2021. Con todos los ejemplos y los ejercicios que hay en América Latina, Virgilio, de la UFER, pero al mismo tiempo de las luchas de los pueblos, difícilmente desaparecerán así. De manera coyuntural, una figura no pueda presentarse, una figura tan fuerte y un líder como es líder natural, el expresidente Rafael Correa. Contra eso no podrán lidiar. Mientras tanto, entonces, ¿qué hacer con toda esta fuerza que han sido la Revolución Ciudadana? El expresidente ahora fuera, pero todos ustedes que están dentro del Ecuador, ¿cómo lidiar con todos esos hechos? Mire, en primer lugar, esto todavía no se ha ejecutoriado, todavía a nosotros nos queda el recurso de casación y recurriremos en el caso del expresidente a ese recurso de casación y también en lo que tiene que ver con la organización política, nosotros vamos a recurrir a todas las instancias que nos sea posible, al propio Consejo Nacional Electoral, al propio Tribunal Contencioso Electoral, a las instancias nacionales e incluso también a todas las instancias internacionales. Vamos a denunciar que en el Ecuador hay el intento de un fraude, que se está buscando generar este fraude antes incluso del proceso electoral. Nosotros vamos a seguir denunciando. Y como usted dice, más allá de lo que ahora intenten hacer, lo que están absolutamente desconcertados, lo que no pueden explicarse es cómo, a pesar de esta campaña sistemática de desprestigio, de esta campaña día a día, con la cual se quiere deslegitimar lo que fue la obra transformadora de la Revolución Ciudadana, a pesar de todo eso, de que van 3 años de desprestigio, de deslegitimación, 3 años de persecución a Rafael Correa, a Jorge Glass, a los dirigentes de la Revolución Ciudadana, a quienes hemos tenido también funciones de dirección. Yo mismo soy acusado de un caso de rebelión que el 19 de agosto ahora hemos sido convocados para que se pueda hacer una audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por vía telemática, rompiendo todos los principios del derecho penal, de inmediación, de contradicción, la necesidad de poder tener el proceso para poder contradecir los argumentos de la Fiscalía. Con todo, de todo se olvidan cuando se trata de los correístas. Se acaba el debido proceso, se acaban las garantías constitucionales. Con todo eso, con toda esa persecución, esa deslegitimación, con todo ese asedio permanente de los grandes medios de comunicación, no pueden entender cómo la población nos sigue apoyando, sigue respaldando a Rafael Correa, cómo la población sigue creyendo en Rafael Correa y sigue creyendo en la Revolución Ciudadana. Y eso realmente les ha desquiciado, porque cuando realizan encuestas ven que si en este momento se realizarían las encuestas, Rafael Correa evidentemente tendría posibilidades, ya ni siquiera de ser presidente, porque incluso llegaron a reformar la Constitución para evitar que sea presidente, sino que sea parte del binomio. Entonces recurren a las cosas más inverosímiles. Ya en días pasados, nosotros aquí en el Ecuador tuvimos que también mirar cómo se establece un reglamento
un reglamento de democracia interna, y en ese reglamento de democracia interna lo que se hace es decir que si bien por la situación de la pandemia se pueden realizar asambleas a través de la vía virtual para aceptar la candidatura, tiene que venir al Ecuador y aceptar la candidatura de forma física. Fíjese lo que es esto. Es decir, es toda una serie de mecanismos para impedir que Rafael Correa pueda ser candidato. Ahora se ratifican en la sentencia del caso Sobornos, en la sentencia de primera instancia. Pero ya unos días atrás establecieron un reglamento con el cual, si Rafael Correa es candidato a vicepresidente, por ejemplo, tendría que venir acá al Ecuador a aceptar la candidatura. Fíjese lo que es esto. Por afectar a Rafael Correa, afectan a miles de migrantes que bien podrían tener el derecho a tener una candidatura nacional, y para simplemente aceptar, para lo que es un mero trámite administrativo, tendrían que venir y decir si aceptamos, cuando evidentemente en otros órdenes de la vida uno puede hacer distintas cosas a través de un poder. No, sin embargo aquí, para poder aceptar una candidatura tendría que venir personalmente, aunque la campaña electoral recién empieza a finales de año. Esto es una locura. Claro, estamos viviendo una verdadera locura por perseguir a Rafael Correa, por proscribirlo y también por anularnos de la posibilidad de la contienda electoral. De anularlos incluso de la vida política, pero eso también nos ha enseñado la historia reciente en América Latina, que es prácticamente imposible, así de manera coyuntural. Algunos lo intenten con todos esos ejemplos que nos has planteado. Virgilio, muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias siempre. Siempre un gusto. Gracias. Muchas gracias. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticias. Salimos de las fronteras de América Latina en Noticias Siria. Pese a todos los pronósticos, el país hizo elecciones legislativas con una amplia participación de electores y aspirantes. En respuesta a este logro político, en medio del escrutinio, Israel lanza misiles hacia Damasco, la capital, y son repelidos. ¿Cómo es hacer unas elecciones en una nación devastada por la guerra? Una lucha contra el terrorismo que se mantiene. Vamos a verlo al volver en Es Noticia. En Noticias Siria, ciudadanos acudían a las elecciones legislativas tras 9 años de lucha contra el terrorismo y nuevas acciones de Estados Unidos y sus aliados para tratar de reinstalar ese terrorismo y la guerra económica. Las elecciones legislativas celebradas este fin de semana en Siria marcan un hito en su historia moderna, luego de haber padecido una guerra terrorista durante 9 años. Los comicios se celebraron en medio de las adversidades relacionadas con la pandemia del COVID-19 y la impostura de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y naciones europeas. El pueblo sirio, mediante su participación en estas elecciones para elegir a sus representantes parlamentarios, dirige un mensaje de firmeza al mundo entero, y es un mensaje de firmeza contra el imperialismo estadounidense y sionista, y es una muestra de su interés de que Siria marche hacia la recuperación y el progreso sin renunciar a sus principios y su apego a la cultura de la resistencia. Líderes sociales y actores políticos, conscientes de la importancia de estas elecciones para lograr estabilidad y alivio de los sufrimientos del pueblo sirio, manifiestan su voluntad y compromiso. A lo largo de la historia, sobre todo en los últimos 10 años, y en este momento estamos ante un acto constitucional, trascendental y coyuntural, y nosotros como candidatos prometemos cumplir nuestro deber legislativo y estar a la altura de los desafíos que marcan la actual etapa. Incluso opositores al gobierno de Bashar al-Assad se han expresado sobre la trascendencia de participar en esta convocatoria. Consideramos que las elecciones se desarrollaron de forma democrática y ha habido una buena afluencia ciudadana para elegir a los diputados. Creemos que la participación popular nace del interés de los votantes en elegir a los candidatos que realmente son capaces de resolver sus problemas. La contienda electoral
culminó de manera satisfactoria, a pesar de la presencia de las fuerzas de ocupación extranjera en algunos territorios, la guerra económica que las potencias occidentales han impuesto y las secuelas de la guerra terrorista en las que todavía prevalecen bandas criminales a la que el país árabe sigue enfrentando. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Jorge Kreines, es periodista, analista de política internacional, especialista en temas de Oriente Medio, director del portal pulsodelospueblos.com, nos acompaña desde Buenos Aires en Argentina. Hola Jorge, muy buenas noches, te saludo vía telefónica, ¿cómo estás? No tenemos la comunicación con nuestro invitado, importante ese análisis desde dos perspectivas. ¿Cómo ha sido lograr un proceso de elecciones legislativas después de 9 años de una guerra prácticamente ininterrumpida? Una guerra que jamás buscó ni el gobierno ni el pueblo sirio, una guerra que sí buscaba Estados Unidos, algunos de sus aliados en Occidente, algunos de sus aliados también en Oriente Medio, sobre todo, especialmente Israel, derrocar al presidente Bashar al-Assad. No lo lograron, pero lo que sí pudieron hacer, parte del objetivo cumplido, fue destruir un país, una nación que tenía altos índices en el marco de lo que significa a nivel mundial de desarrollo humano, que son marcados por Naciones Unidas en cada una de las naciones. Situación similar a la que se ha vivido en Libia, lamentablemente. Era una de las naciones con más alto índice de desarrollo humano y ahora está entre las últimas, después de ver una nación totalmente destruida. Y después de entonces de 9 años de toda esta lucha que en 2016 cambió para efectos de un poco de alivio del pueblo sirio con la llegada, por ejemplo, del apoyo del ejército y la Fuerza Aeroespacial de Rusia, cambia el rumbo de la historia. Y Siria entonces gana esta guerra en esa lucha contra el terrorismo con cientos y cientos de mercenarios que llegaban de distintas partes del mundo, particularmente de Europa, pagados por el gobierno de Estados Unidos, como se denunciaba de manera permanente por parte del gobierno sirio, por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Han logrado entonces liberar distintísimos sectores, vastos sectores del país de estos terroristas. Sin embargo, no contento con eso, el gobierno de Estados Unidos comienza a imponer vía sanciones ilegales, unilaterales al gobierno sirio, todas estas sanciones económicas para asfixiarlo, como bien lo han dicho, y como además también bien conocemos en distintas partes del mundo que así actúa, sobre todo en esta oportunidad, este gobierno republicano que vemos en pantalla del presidente Donald Trump. Pero como si fuera poco, el día justo del escrutinio a esta hora está sucediendo para conocer ese mapa político desde el sistema legislativo del país, con amplia participación del voto ciudadano, con amplia participación de aspirantes a ocupar, algunos en otras oportunidades, otros por primera vez, este cargo en la Asamblea Legislativa. Y entonces lo que sucede es que Israel responde con el envío de misiles desde los Altos del Golán. Recordemos además que los Altos del Golán es una zona ocupada ilegalmente, es un territorio ocupado ilegalmente por Israel. Esas son las imágenes que precisamente enviaba también más temprano nuestro corresponsal Hisham Wanus. Esa es parte de una respuesta que tenemos además importante para conocer en el análisis esto qué significa, por qué una situación de estas inesperada que fue repelida por el escudo antimisiles de Siria. Listo nuestro invitado Jorge Kreines. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Tatiana, buenas noches. Muchas gracias. Estaba haciéndole un pequeño recuento a nuestra audiencia mientras podíamos comunicarnos contigo y vamos a comenzar por lo último. En medio del escrutinio aparecen entonces estos lanzamientos de misiles desde Israel, desde los Altos del Golán ocupado. ¿Cómo debemos entender esa respuesta de Israel o por qué lo hace Israel justo en medio del escrutinio cuando ha sido sin duda un verdadero logro hacer este proceso de elecciones ante tal situación que vive Siria? Bueno, tú lo has dicho, Tatiana, se trata de un intento más de los tantos que han tratado de que no se realicen de manera adecuada las elecciones que acaban de terminar en Siria, un país con zonas todavía ocupadas, un país que recibe bombardeos, un país que recibe también sanciones
o sea, medidas ilegales, coercitivas contra sus intereses por parte de Estados Unidos y de otras potencias, y que de todas maneras hace un esfuerzo democrático por convocar elecciones parlamentarias. Y en el momento que estas elecciones parlamentarias se están realizando, desde las alturas de Golán, zona soberana de Siria, ocupada por Israel, se disparan misiles contra la propia capital, Damasco. Afortunadamente, las fuerzas antiaéreas sirias lograron interceptar a la mayor cantidad de estos misiles y no hubo que lamentar desgracias personales, pero sí algunas materiales. Pero de todas maneras, las elecciones se pudieron realizar y en algunos colegios nada más tuvieron que postergar las elecciones por algunas dificultades. Pero bueno, hay que destacar el esfuerzo del gobierno sirio en este momento, que contrasta, por ejemplo, en América Latina con el caso de Bolivia, que utiliza la pandemia del COVID-19 para justificar no realizar las elecciones cuando las encuestas dan al candidato del movimiento al socialismo como primero en los sondeos. Así que es verdaderamente valiosa la realización de estas elecciones y que un número muy importante de ciudadanos sirios hayan acudido a las urnas para tratar de elegir a aquellos que mejor los puedan representar ante la gran cantidad de dificultades por las que atraviesa su país. Jorge, y contra todo pronóstico, ¿cómo es hacer unas elecciones en medio de una situación tan compleja? Aún hay alto número de personas desplazadas, hay muchísimas personas aún en campos de refugiados, hay escuelas destruidas. Es todo un desafío haber hecho este proceso de elecciones. Aún se lucha en algunas partes del país contra el terrorismo, contra, de hecho, convoys del ejército norteamericano. Veíamos este fin de semana cómo precisamente había un momento de tensión entre un convoy del ejército norteamericano y un convoy del ejército ruso. El ejército ruso, quien comandaba la operación, le dijo: nosotros estamos aquí por decisión soberana del presidente, ustedes no. Es decir, en medio de una situación tan compleja como esta, ¿cómo ha sido entonces hacer este proceso? Bueno, es un esfuerzo democrático muy grande, poner en manos de la población democráticamente el futuro del país. Creo que quienes fueron a votar, que fueron muchos, una cantidad suficiente para indicar que se trata de un proceso con amplio respaldo popular, trataron de encontrar aquellas personas, aquellas candidaturas que pudieran resolver o ayudar a resolver esos graves problemas que tú enumeras. Y particularmente, además de lo que dijiste, Tatiana, los problemas cotidianos que esa situación provoca, el acceso a las medicinas, el acceso a los alimentos, en algunas regiones todavía el acceso al agua y el acceso a la paz. Es decir, hay lugares todavía donde, si bien han sido desplazados los grupos terroristas apoyados por Estados Unidos, aún siguen cometiendo atentados y en algunos lugares aún todavía persiste su dominio. De manera que, si bien Siria, con el apoyo de Rusia, de Irán, han logrado controlar la enorme mayoría del territorio, todavía tenemos estos problemas y bueno, se nota que Estados Unidos e Israel han hecho esfuerzos ingentes por impedir estas elecciones. Las medidas coercitivas unilaterales norteamericanas, el bombardeo, que no es el primero. El hecho es que sucede justo en el momento electoral, pero es sistemática el lanzamiento de misiles israelíes sobre el territorio sirio y todavía no hemos contabilizado el exitoso control de la pandemia COVID-19, dado que comparado con otros países supuestamente más desarrollados, Siria tiene un bajísimo porcentaje de fallecimientos por culpa de la pandemia. De manera que es el esfuerzo muy grande que está haciendo ese país. Y quienes han votado, creo yo, por sobre todas las cosas,
porque cesen las agresiones, porque terminen las sanciones, para que dejen en paz a ese pueblo que tiene ganas de reconstruir su país, tiene mucho que hacer, tiene mucho trabajo por realizar y está dispuesto a hacerlo. Y la concurrencia a las elecciones, de las cuales en el transcurso de los próximos días se irán conociendo los resultados, solamente con el nivel de participación ya significan una victoria muy importante, una nueva victoria de Siria en contra de sus enemigos, que son los enemigos de todos los pueblos del Medio Oriente y de la paz mundial, Tatiana. En esta, sin duda, victoria política, como lo hemos titulado, Jorge, y en eso que a muchos les incomoda, que se llama la autodeterminación de los pueblos. Muchísimas gracias, Jorge. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, y audiencia de Telesur. Adiós. Adiós, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.